Si ustedes me escuchan bien, si es que me pueden levantar el dedito, colocarme en el chat, yo estoy excelente, muy bien. Gracias, Félix, por la confirmación. Está excelente, muy bien. Creo que se escucha mejor porque las clases pasadas que dicté clase aquí, creo que se escuchaba muy amplio el sonido, creo, no sé. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos lleva el día de hoy a, por supuesto, hacer el día de la clase de renta de cuarta y quinta categoría, ¿ya? Ya estoy compartiendo la pantalla, la presentación que vamos a realizar el día de hoy. Y vamos a hablar de un tema particular, porque muchos me dicen, pero Yane, tú no eres especialista tributaria. Y no soy especialista tributaria, sin embargo, siempre el derecho tributario tiene mera relación con el derecho laboral. ¿Por qué? Porque hablamos de impuestos que están directamente relacionados a lo que puede generar una persona cuando está en planilla o cuando es un servidor independiente, que lo hablamos en las clases anteriores. Entonces, cuando hablamos de impuesto a la renta en el Perú, lo primero que debemos entender es que la ley no mira a la persona, sino al origen del dinero. La misma persona puede recibir ingresos muy distintos a lo largo del año y cada uno puede pertenecer a una categoría diferente. Por eso, antes de pensar en tasas, formularios o pagos, hay que hacerse una pregunta: ¿de dónde viene cada ingreso que yo recibo? A partir de esa respuesta que nos hagamos después de la pregunta, la ley del impuesto a la renta va a poder resolver con las clasificaciones que nosotros vamos a revisar el día de hoy, a mera, por supuesto, digamos brevedad, porque nuestro tema es renta de cuarta y quinta categoría, que son las rentas que están directamente relacionadas al derecho laboral. Ya van a saber ustedes por qué, si es que ya no lo saben, ¿ya? Entonces, espero que esta clase sea de su agrado, que sea una clase muy buena. ¿Se escucha muy bajito, Sandra? ¿Todos me escuchan bajo? Sino para quitarme los audífonos, porque si es así, es por los audífonos. A ver, si me confirman si se escucha bien, si se escucha bajo, y con mucho gusto me puedo quitar los audífonos, no hay ningún problema. Se escucha lejos, ya, perfecto. Entonces vamos a quitarnos los audífonos, ¿ya? Porque yo pienso que se me escucha muy bien, pero ustedes son los que, por supuesto, que tienen que decirme si es que me escuchan bien o no. Entonces ahí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Más cerca de ustedes, por supuesto que yo no los pueda ver, me encantaría verlos, pero es injusta la vida, ustedes me ven a mí y yo no los veo. No, ya por supuesto que en alguna oportunidad habrá para poder vernos. Muy bien, Edson, perfecto. Creo que estamos mejor sin los audífonos. Como yo les decía, ya, la clase de hoy va a ser de renta de cuarta y quinta categoría. Sin embargo, para poder entender todas las rentas que tenemos en el Perú, es necesario conocer, en principio, qué cosa es una renta y cuáles son esas 5 rentas que existen en nuestro país a través de el derecho tributario que yo les he hablado, ¿no? ¿Qué es una renta? ¿Alguno sabe qué es una renta aquí? ¿Alguno tiene la idea de qué es lo que significa una renta, de qué es lo que vamos a hablar? Ustedes saben que ese es un espacio seguro. A mí me encanta que ustedes participen, ya no se asusten. Yo no les voy a preguntarme, tampoco los voy a juzgar. A ver, ¿qué cosa es una renta? ¿Alguien por acá sabe? Voy a moverme de pantalla. A ver. José me dice buenas tardes José. Juan de Dios me dice ingresos. Ok, perfecto. ¿Alguien más sabe qué cosa es una renta? Fabricio dice ingresos y gastos. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que por ahí se anime a decirme alguna definición que no vale que sea del Google? Yo me voy a dar cuenta. Tiene que ser de su corazón, de lo que ustedes sepan. Y si no lo saben, no importa. Por eso estamos acá, para aprender. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. José dice, impuesto aplicado a un ingreso. Son todos los ingresos generados en el año. Muy bien, perfecto, todos estamos excelentes. En el Perú, una renta es todo ingreso ya que obtiene una persona natural o jurídica que está sujeto al impuesto a la renta, siempre que provenga, por supuesto, una fuente durable o una actividad que genera ganancias, ¿no? Según la ley del impuesto a la renta,
que es la ley que está aquí en el Perú, se considera renta diferentes tipos de situaciones que nosotros vamos a analizar. Las ganancias, los beneficios o ingresos que una persona obtiene por diferentes motivos. Su trabajo, su capital, la combinación de ambos en algunos casos. Ahora, una vez ya habiendo visto qué es la renta, vamos a ver este cuadrito que ustedes están mirando en la pantalla, que ustedes pueden diferenciar 5 tipos de categorías que tiene la renta en nuestro país. El primero, ¿qué es lo que nos dice? ¿Ya? La primera categoría es la renta por el uso de bienes. La renta de primera categoría aparece cuando una persona obtiene ingresos por, digamos, permitir que un bien suyo sea utilizado por otra persona. Generalmente es un inmueble, ¿ok? Aquí no hay trabajo, no hay prestación de servicios, no hay nada que ya hemos visto anteriormente que tenga que ver con el derecho laboral, pero es una, digamos, es un ingreso que se genera simplemente porque el propietario pone a disposición un bien, generalmente inmueble. Por ejemplo, si una persona alquila su departamento, si una persona alquila su cochera, un local comercial, etcétera, el dinero que recibe no es producto de su esfuerzo personal, ni el esfuerzo tal vez de una empresa, sino del capital inmobiliario que la persona posee. Incluso si no existe contrato escrito, o sea, el alquiler, digamos, se ha pactado de forma informal, valga la redundancia, el ingreso sigue siendo renta de primera categoría. La ley se enfoca mucho en el hecho económico y no en la forma. Ahora, un punto importante es que incluso la cesión gratuita de un inmueble, en algunos casos, según la jurisprudencia, puede generar renta presunta. Es decir, aunque no se cobre alquiler, la ley puede asumir, puede presumir que existe un beneficio económico, ¿no? Parecido al principio de primacía de la realidad, pero aplicado al derecho tributario. Entonces, la lógica de esta categoría es clara. El Estado va a gravar el rendimiento de los bienes y no el trabajo de las personas. Muy bien, a ver, ¿qué dicen por acá en el chat? Fabricio, yo te voy a pedir que los comentarios que hagamos y las respuestas que hagamos en el chat sean, por supuesto, de la clase. Ya podemos hacer todos los comentarios del mundo, es un espacio seguro, siempre y cuando los comentarios sean de la clase o las preguntas sean de la clase, con la finalidad de no, digamos, distraer a los demás compañeros, porque todos estamos en una sesión de aprendizaje y lo ideal es que todos estemos, digamos, con las antenitas prendidas, ¿no? Para poder recibir la información, que justamente el día de hoy es una información bastante particular en lo que normalmente nosotros las personas no, digamos, solemos perder mucho. Entonces, es una recomendación. Yo los invito a que estén súper atentos. Ahora, habiendo hablado de la primera renta, tenemos la segunda categoría, que ya es la renta del capital financiero. ¿Cuál es la renta de segunda categoría? Bueno, aquella que, digamos, surge porque una persona, cualquier persona, invierte dinero o posee derechos que generan rendimientos. Un ejemplo típico es, por ejemplo, el de los dividendos que recibe un accionista por tener participación en una empresa, ¿no? Esa persona no trabaja en la empresa ni tampoco presta servicios para la empresa, solamente obtiene, digamos, un segundo que me están llamando, solamente obtiene, digamos, pues, ingresos por haber invertido su dinero, ¿no? Lo mismo ocurre con la venta de acciones, ciertos intereses o hasta las regalías, que son son lo que recibimos en algunos cantantes, artistas y demás. Denme un minutito que me están llamando, creo que es una llamada urgente.
Muy bien. Entonces, volviendo a las rentas de segunda categoría. Recuerden que las rentas de segunda categoría, el ingreso tampoco pertenece de un esfuerzo personal, sino de la propiedad de activos financieros. Por eso, al igual que la primera categoría que revisamos, se considera una renta pasiva, aunque con reglas extremadamente distintas porque la renta es diferente a la de la primera, ¿no? Entonces, la clave siempre es identificar, con la pregunta que yo les hice al inicio, y preguntarse si el dinero llega porque el capital está invertido o genera ganancias o porque tengo algún inmueble que estoy arrendando para poder recibir o bien la de segunda o bien la de primera. Ahora, la renta de tercera categoría es probablemente una de las más importantes y complejas al mismo tiempo del sistema tributario peruano, porque aquí hablamos de ingresos que se generan cuando existe una actividad empresarial. Es decir, cuando una organización destinada a producir bienes o prestar servicios de manera habitual trabaja para hacerlo y con fines de lucro, por supuesto, porque también están las ONGs o las asociaciones que no generan ningún tipo de fin lucrativo y por supuesto que en algunos casos tienen beneficios tributarios, ¿no? Entonces, no importa si quien realiza también la actividad en este punto es una empresa formalmente constituida o una persona natural, porque recuerden que hay persona natural con negocio. Lo que importa es que exista una estructura, una continuidad, un riesgo y también una lógica de negocio. Por ejemplo, si una persona abre una tienda, presta servicios de forma permanente con personal a su cargo o desarrolla una actividad económica organizada, está, por supuesto, generando renta de tercera categoría sin ser persona jurídica, que aquí en el Perú, persona jurídica es una empresa. En esta categoría de acá, el Estado no grava solamente el ingreso, sino la utilidad, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Por eso aparecen conceptos en este entonces como costos, deducciones, contabilidad y fiscalización constante. Muchos conflictos con SUNAT surgen porque hay actividades que parecen independientes y terminan siendo calificadas como empresariales. Cuando hay habitualidad y organización, la renta deja de ser, digamos, personal y pasa a ser empresarial. Entonces, ustedes han podido escuchar y ver que la primera, segunda y tercera son rentas que no se generan por ningún tipo de trabajo, ninguno de los cuales hemos revisado, porque recuerden que nosotros en las clases anteriores hemos revisado diferentes tipos de contratos y aquellos servicios que no estaban enmarcados como un contrato laboral. No hemos visto de manera muy superflua locación de servicios, recibos por honorarios, que son parte de los contratos civiles que revisamos, que no están en el derecho laboral, sino en el Código Civil, pero también hemos revisado en el contrato indeterminado, el contrato modalidad, en todas sus modalidades y por supuesto también de forma rápida hemos revisado la tercerización y la intermediación que sí están dentro de la ley de productividad y competitividad laboral, que recuerden, les di la pista para que revisaran en el SPIG, para que lo tengan ahí súper mapeado. Estas tres primeras no tienen mucho que ver con eso, porque no, digamos, enfocan en generarse a través de la prestación de un servicio. En cuanto a la cuarta y quinta categoría, ya es una situación diferente, que es materia de esta clase. ¿Por qué es materia de esta clase? Porque la cuarta categoría se da por, digamos, un tipo de renta por trabajo independiente. Y ahora vamos a ver por qué. Y la quinta categoría también es por una particularidad, digamos, enfocada en el derecho laboral. La renta de cuarta categoría, de forma más o menos para darles el panorama, corresponde o va a corresponder a los ingresos que una persona obtiene por prestar servicios de manera personal e independiente. ¿Qué significa eso según lo que vimos en las anteriores clases? ¿Qué significa prestar servicios de manera personal e independiente? ¿Quiénes podrían estar en la renta de cuarta categoría? Según lo que hemos visto las clases anteriores. Podría estar una persona que trabaja bajo planilla, que tiene un jefe, que es subordinado, que tiene un horario, que cumple órdenes. ¿Podría estar esta persona en una categoría como la cuarta o no le correspondería?
José me dice, no, los terceros, los que emiten recibos por honorarios están aquí. Ok, José dice que también pueden estar, muy bien. Freelancers, me dice Brian, perfecto. Y Fernanda me dice, no le corresponde. No les corresponde a las personas que están bajo un contrato de subordinación, bajo un contrato de trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es verdad, cuando hablamos de cuarta categoría, si bien es cierto que el ingreso nace directamente del trabajo de la persona y no del capital de una empresa, como vimos en las situaciones anteriores, aquí la persona que lo obtiene es aquella que presta servicios de manera personal e independiente sin estar subordinada a un empleador. Por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, ¿ya? Porque yo genero rentas de los dos lados. Por un lado, yo emito renta de cuarta categoría como abogada, que emite tal vez recibos por honorarios, ¿no? Que presta de repente asesorías o que trabaja como consultora independiente con algunas empresas, donde mi eje central no es trabajar bajo órdenes de alguien, sino el elemento central de una persona que trabaja bajo recibos por honorarios, bajo prestación de asesorías o bajo consultoría independiente es trabajar por su cuenta. Yo llego, me explican cuál es el servicio, evidentemente lo evalúo, reviso si es que lo puedo hacer o no, y efectivamente si es que lo puedo hacer, yo trabajo bajo mis tiempos, bajo mis reglas, y finalmente, ¿qué entrego? Un producto. Y fin, ahí se acabó el tema, no hay más. Yo no le pertenezco a la empresa que me contrata para que yo le haga asesorías. No, yo solamente me enfoco en generar o resolver el problema para el cual me contrataron y adiós. Nuevamente me vuelves a algo adicional de mi lado. Pero si no, no. Entonces, el elemento central es que la persona trabaja por su cuenta, asume su propio riesgo y no está en planilla. Por supuesto que eso lo vamos a ver mañana en la clase que tenemos de PLANE y todo lo demás, ¿no? Y esta categoría también se diferencia de la tercera en que no hay empresa, porque no existe una organización empresarial, sino una prestación personal de servicios. Sin embargo, el servicio se vuelve tal vez organizado, de repente habitual, y cada día las personas comienzan a obtener más clientes y bueno, se puede migrar a la tercera categoría como persona natural por negocio o de repente ya constituyendo una empresa como persona jurídica aquí en el Perú. Pero la clave es identificar si el ingreso depende directamente del esfuerzo personal y si no existe una relación de dependencia, es una renta de cuarta categoría que vamos a revisar, por supuesto, a más detalle en breve. Y la quinta categoría, ¿qué significa? Si yo ya he hablado de las personas que prestan servicios de forma independiente, ¿ustedes consideran que debería ser en la renta de quinta categoría? ¿Qué consideran ustedes que podría ser en la renta de quinta categoría? ¿Podría ser un trabajador independiente o de repente no? Porque ya hemos hablado de los trabajadores independientes en la cuarta categoría. Fernanda me dice las personas que están en planilla. Fabricio, dependiente. Alejandra, dependiente. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más por ahí que me diga, sabes qué, Yane, no estoy de acuerdo? ¿O todos estamos de acuerdo? Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que las personas que emiten renta de quinta categoría son aquellos que, por supuesto, tienen muy bien, veo por acá unos deditos así levantados y espero que tal vez sea porque todos estamos de acuerdo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de las de quinta categoría, a ver qué me sale por acá. No todos los trabajadores en planilla tienen renta de quinta categoría. Eso lo vamos a revisar cuando veamos quinta categoría, que es una muy buena acotación y espero, porque sé que de acá hay varios países y sí me gustaría que para no entrar
de repente en detalle, de repente si que están en Perú puedan decirme que están en Perú, pero de repente yo no alegar alguna ley que no corresponda. Sin embargo, antes de entrar a explicar la cuarta categoría para que nos quede claro, es cierto, no todos los trabajos en planilla tienen renta de quinta categoría y es una buena precisión, como le decía, ¿por qué? Porque la regla de, digamos, o la renta de quinta categoría grava ingresos por trabajo dependiente, pero no todo lo que recibe un trabajador en planilla califica como renta gravada. Es decir, puedes estar en planilla y aún así no todo lo que te pagan es renta de quinta. O incluso puedes no generar impuesto a la renta. ¿Cuándo sí hay renta de quinta? Me estoy adelantando porque, bueno, la respuesta a la pregunta tiene que surgir. ¿Cuándo sí hay renta de quinta categoría? Cuando, por ejemplo, es, digamos, cuando el pago es ingreso por el trabajo, cuando tiene carácter remunerativo, cuando genera beneficio económico personal. Ejemplos típicos de lo que sí es renta: sueldo básico, bonificaciones extraordinarias, horas extras, ¿no? Ahora, ¿cuándo no hay renta de quinta? Cuando, por ejemplo, hay pagos que no son remuneración, porque aunque estés en planilla, no califican como renta porque no todo es ganancia real, que fue lo que vimos al inicio, ¿no? Las condiciones de trabajo, la alimentación, los viáticos sustentados, ¿no? Entre otras situaciones que probablemente no entren. Ahora, algunos beneficios sociales no son renta de quinta. Por ejemplo, la indemnización por despido arbitrario no es renta de quinta. La CTS tampoco es renta de quinta. Los subsidios, maternidad e incapacidad temporal tampoco son renta de quinta. Entonces, no todo, como bien decía José, trabajador en planilla genera renta grabada de quinta, ni todo pago en planilla constituye renta de quinta. Por eso es algo que lo vamos a ir viendo cuando entremos a ver renta de quinta categoría, pero es una muy buena acotación para entrar en materia. Entonces, como ya les ha quedado claro seguramente, la renta de quinta categoría corresponde a los ingresos que una persona recibe por trabajar en relación de dependencia. Recuerden siempre los tres elementos que veíamos cuando revisamos el contrato laboral, ¿no? Que sea una prestación personal, que haya una remuneración, que exista subordinación, entre otras situaciones que pueden enfocarse en un tema de contrato laboral. De hecho, el ejemplo más claro es el trabajador en planilla que recibe un sueldo mensual. En este caso, el trabajador no asume ningún riesgo, digamos entre comillas, ¿no? Empresarial, ni actúa de manera independiente. Es el empleador quien debe organizar la actividad y de existir alguna contingencia, asumirla, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo en mi puesto de temas de litigios procesales pierdo algún caso y pierdo, no sé, 1.000.000 de soles, ese 1.000.000 de soles no me lo van a cobrar a mí, porque es el riesgo que la empresa tiene que asumir en cuanto a las contingencias por cada uno de sus trabajadores. Entonces, en esta categoría, el impuesto se retiene directamente del sueldo y el trabajador, digamos, no declara de manera independiente sus ingresos, salvo casos especiales, muy especiales. Y de hecho es la categoría más común, pero también una de las más protegidas del derecho laboral, porque es el empleador quien se encarga, por supuesto, de hacer todas digamos, las movidas, ¿no? Las movidas procedimentales, por decirlo de alguna forma. Entonces, habiendo visto ya un ejemplo, porque no he entrado digamos, a profundidad de cada uno del tema, pero esperando que con este pequeño, digamos, preliminar les quede un poco más claro, vamos a entrar a la renta de cuarta categoría. Y ahora, antes de empezar, yo quiero preguntarles, ¿quién trabaja aquí en esta sala de forma independiente o conoce o ha emitido alguna vez recibo por honorarios? ¿Alguno de aquí trabaja de forma independiente, emite recibos, ha emitido alguna vez? Porque se pueden hacer las dos cosas. Yo emito recibo y gano en planilla, las dos cosas, es espectacular. José me dice yo, José Gallardo dice yo, Yameli dice yo, muy bien. Entonces esto les va a caer excelentemente y los demás también es una buena manera de poder saber toda la información. La renta de cuarta categoría, como ya hemos visto, comprende los ingresos que una persona obtiene por
su trabajo personal e independiente, sin depender de un trabajador. Cuando ustedes brindan un servicio profesional, un servicio técnico, porque también puede ser por su cuenta, sin estar en planilla y cobrar por honorarios, están dentro de la cuarta categoría. Yo les decía, un abogado que asesora empresas, un diseñador gráfico, por ejemplo, que trabaja por encargo, ¿no? Que trabaja con diferentes empresas por encargo. Puede ser también un contador que declara impuestos a varios clientes. Es más, hasta a veces un médico que atiende pacientes en un consultorio privado. Todos ellos pueden generar renta de cuarta categoría. Todos ellos no tienen jefe directo de relación de dependencia. Entonces, el pago que reciben no es un sueldo, sino es un honorario profesional. Muchas veces, erróneamente, se dice que uno que emite recibos por honorarios tiene un, digamos, sueldo, un salario, una remuneración. No se llama así, se llama honorario profesional. Y la renta de cuarta categoría aplica a quienes trabajan por cuenta propia, brindando servicios profesionales o técnicos sin vínculo de dependencia, ¿no? Y aunque muchos piensen que ser independiente solo significa no tener jefe, en realidad también implica ser responsable con tus impuestos, planificar tus finanzas y asumir el riesgo de forma personal, porque aquí nadie asume el riesgo por ti. Si el trabajo, el producto no está bien realizado, ¿quiénes asumimos el riesgo? Nosotros, los especialistas independientes que asumimos toda la responsabilidad por el trabajo. Entonces también es un gran reto, es, digamos, bonito trabajar de forma independiente, pero también tiene, como todo en esta vida, sus ventajas y desventajas. Entonces, si aún no lo han hecho, no se asusten, no quiero traumarlos, ¿ya? Pero es algo que ustedes tienen que saber. Ahora, ventajas y facilidades, ¿ya? La gran pregunta, ¿no? Oye, pero yo no me quiero formalizar, pues yo quiero estar informal, ¿no? Recuerden que en el Perú existe más del 70% de personas que trabajan de forma informal y al parecer aún no se hace nada al respecto. ¿Por qué sí conviene formalizarse y emitir recibos por honorarios? Me preguntaron el otro día, ¿no? Y justamente por eso es que agregamos este slide, porque ser independiente no solamente significa trabajar por tu cuenta, sino también tener beneficios cuando te registras y cumples con SUNAT. Ya beneficios en el sentido de que, o sea, mejoras en primer lugar tu condición como sujeto de crédito. Cuando declaras tus ingresos, digamos, las entidades financieras pueden ver que generas rentas formales. Entonces, eso te permite a la larga, ¿no? No soy ninguna asesora financiera ni nada por el estilo, pero sé que te permite a la larga acceder a algún tipo de tarjeta, crédito, préstamos, hipotecarios, etcétera. Si quieres comprar un auto, un departamento, la entidad financiera con la que tú vayas a solicitar te puede pedir tus boletas o, en su defecto, tus recibos por honorarios para evaluar tu capacidad de pago. Entonces, formalizarte, digamos que mejora tu perfil financiero y ya está bien por ese lado. Ahora, también otra situación que probablemente algunas personas no mapean, pero yo sí lo he mapeado, es que te permite ser identificado por tus potenciales clientes. ¿Y qué pasa? Muchas empresas cuidan demasiado el tema reputacional, sobre todo si son empresas grandes o empresas, digamos, potentes de diferentes rubros para los cuales ustedes quieran trabajar, ¿no? Entonces, están inscritos en SUNAT, emitir recibos, es una clara, digamos, consecuencia de estar bien en el sistema financiero y las empresas prefieren contratar servicios formales cuando, digamos, necesitan de contratar a alguien, porque además pueden también sustentar el gasto con ese recibo o con esa factura, etc. Entonces, tú no solo estás cumpliendo con el Estado, sino que también, digamos, que te vuelves más competitivo frente a otros profesionales informales, ¿no? Que yo sé que los profesionales informales pueden cobrar menos, pueden hacer más por menos, pero si estamos hablando de personas profesionales, ya sea técnicos o profesionales de alguna otra materia, si quieren de repente trabajar con clientes potenciales fuertes, necesitan esto porque las empresas cada vez más están tomando la automatización y hay muchas plataformas que
solamente permite que el proveedor sea una, digamos, persona natural con negocio, persona jurídica. Y se lo digo porque yo contrato proveedores también y es bastante usual encontrar eso, ¿no? Entonces también es una buena manera de encontrar la ventaja de, ¿no? Aparte que también, según lo que dice en la presentación, si en algún momento te atrasas en tus pagos, la SUNAT, si eres un buen contribuyente, te permite fraccionar tu deuda y eso significa que puedes pagar en cuotas y evitar sanciones mayores si es que no has logrado de repente cancelar todo en su momento, ¿no? Entonces, formalizarte también te da el derecho a usar mecanismos legales y mantener tu historial tributario limpio, aparte que todo está automatizado, casi todo ya está digitalizado, no tienes que ir a la SUNAT para crear tu clave SOL, así que también es una buena oportunidad porque tienes acceso a operaciones digitales sin ningún problema, ¿no? Entonces, yo siempre digo, yo sé que a veces es complicado, pero la formalidad no te quita libertad. En muchos casos te da respaldo. Y probablemente respaldo que a veces nosotros no conocemos, ¿no? De hecho, yo, hasta que comencé a trabajar de forma independiente, no entendía este tema. Entonces, es una buena manera de encontrar las ventajas, ¿no? De la formalidad. Por acá dicen, ¿qué es un trabajo o estudio informal? A ver, un trabajo informal es aquel en el que no se cumplen las obligaciones laborales, tributarias o de seguridad social exigidas por la ley, ¿ya? Eh, es una, digamos, no sé, o sea, no quiero decir sectores, pero hay muchas empresas que son informales y no le dan la seguridad laboral que el trabajador requiere, ¿no? Entonces, un trabajo informal es aquel que, por ejemplo, no te da contrato, no te pone en planilla cuando te corresponde, no te paga beneficios sociales, de corresponderte beneficios sociales, no tienes aportes, ¿no? De repente si eres independiente, que es lo que estamos hablando ahorita, te dice, ¿sabes qué? No, así nomás, no te preocupes. No, pero te envío mi recibo por honorario para asesoría. No, así nomás. O sea, no, tampoco te dice que le emitas recibos, no, y el empleador tampoco no declara ingresos ni tributos ante la SUNAT. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Si es que eres de Perú, ingresas a búsqueda RUC con el RUC de la empresa y puedes saber cuál es el estado tributario de esa empresa. Entonces, eso te va a ayudar un poco a conocer qué cosa es eh, ese tema. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué ingresos son considerados en cuanto a la renta de cuarta categoría? ¿No? Y hasta aquí ya sabemos que la renta de cuarta categoría corresponde a las personas que trabajan de forma independiente. ¿Ok? Eso hemos hablado y al parecer eso nos ha quedado claro. Sin embargo, vamos a explicarlo con calma porque a veces este punto genera muchas dudas entre quienes recién empiezan, digamos, a emitir recibos por honorarios. En algunos casos es un tema que probablemente sea materia de confusión y por eso es que les mencionaba que tratemos de estar en la mayoría de casos atentos, ¿no? Como ya hemos dicho, la renta de cuarta categoría es el ingreso personal que obtiene una persona por realizar un trabajo o prestar un servicio de manera individual e independiente, sin estar en planilla, sin estar bajo subordinación de un empleador. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa? Que el trabajador nuevamente no tiene jefe directo, no cumple un horario y no recibe órdenes. Yane, ¿por qué hablamos solamente de ello? Porque la renta proviene del ejercicio de una profesión, de un arte, de una ciencia o un oficio. Ahora, hay diferentes tipos de ingresos dentro de la cuarta categoría y se dividen en dos grupos como ustedes pueden ver acá. Primero está el trabajo individual, ¿ya? Que por ejemplo es cuando una persona realiza un trabajo personal y cobra por sus servicios profesionales o técnicos, ¿ya? Lo que les decía, es el ejemplo más claro, el abogado que ejecuta asesorías, el diseñador que crea logos para distintas empresas y emite recibos, eso es trabajo individual. Ahora, desempeño de funciones es cuando alguien cumple por encargo o representación
ser director de una empresa, ser mandatario, ser gestor de negocios, regidor, etcétera. En estos casos no hay subordinación laboral, sin embargo, no es que estas personas estén a libre albedrío porque puedan hacer lo que les dé la gana, sino que existe una responsabilidad profesional que genera ingresos independientes. Y también hay un caso muy particular que es sobre los trabajadores del Estado que laboran bajo contrato CAS, que muchas veces se piensa que son empleados que están bajo quinta categoría. Sin embargo, estos también generan renta de cuarta categoría porque el contrato CAS no establece vínculo de dependencia directa, sino de prestación de servicios. Entonces, para ver si nos ha quedado claro, si por ejemplo tengo a Sofía, que es arquitecta y diseña planos para distintas constructoras, ¿ustedes qué dicen? Si ella emite recibos por honorario, ¿qué tipo de renta está generando? ¿Qué tipo de renta creen ustedes que está generando? ¿Renta de primera, de segunda, de cuarta, de quinta? ¿Qué creen ustedes que está generando? Santiago Grande dice cuarta. Muy bien. Alguien que diga por ahí que genera quinta o que genera tercera, porque he tenido casos y no está mal. Está muy bien participar. ¿Todos estamos de acuerdo en que genera cuarta? Muy bien. Por ejemplo, Luis es director de una empresa y recibe, digamos, un pago mensual por asistir a las reuniones de directorio. ¿Es cuarta también o es quinta? Recuerden lo que hablamos hace un segundito. Hace un segundo se los he dicho. Renta de cuarta, renta de quinta, renta de tercera. ¿Qué puede ser? A ver. Luis es director de una empresa y recibe un pago mensual por asistir a las reuniones del directorio. ¿Es renta de cuarta o renta de quinta? Ahora, para los que no saben qué es un directorio, ¿no? En el derecho, ya exactamente en el derecho de sociedades, el directorio es el encargado de dirigir, administrar y representar estratégicamente a una empresa, actuando en conjunto, en representación de esta y no a título personal. ¿Y dónde existe el director o el directorio? Pues en su mayoría en sociedades anónimas, sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada. Seguramente si hay por acá algún abogado o estudiante de Derecho en su curso de Derecho en Sociedades, o si es que ya no lo ha llevado, va a poder recordar que la función principal de un directorio es tomar decisiones de gestión y supervisión para que la empresa pueda seguir ejecutando correctamente su estructura, ¿no? Entonces, no es digamos, no es una jefatura, no es una gerencia, sino que es un órgano, digamos, que decide y supervisa, como para que les quede claro. Entonces, hablamos aquí, ¿no? Debajo del desempeño de funciones, cuando hablamos de los diferentes tipos, hablamos de los directores de empresa, que también están dentro de la cuarta categoría, ¿no? Dependiendo si está en planilla con directorio, es renta de quinta categoría. En este caso que yo les estoy preguntando, solamente les estoy diciendo, es director de una empresa, asiste a reuniones de directorio. No les he dicho, está en planilla, no les he dicho nada más. Entonces, en este caso, el director, que es Luis, debería ejecutar renta de cuarta categoría, ¿no? Porque está cumpliendo una función de representación, no una labor subordinada. Entonces, la renta de cuarta categoría se genera cuando una persona brinda un servicio profesional o técnico o desempeña una función de representación sin estar sujeta a subordinación ni a recibir un salario fijo en planilla. Lo que diferencia la renta de quinta de la renta de cuarta no es el tipo de trabajo, sino la forma de la relación. Recuerden muy bien, si hay subordinación, definitivamente es renta de quinta categoría que vamos a ver ahora. Si no hay subordinación y hay independencia,
existe la renta de cuarta. Ser trabajador independiente, digamos, como les decía, es bonito porque te permite tener libertad para elegir a tus clientes, libertad para tener tus horarios, libertad para tener tus proyectos, pero también implica mucha responsabilidad de sobre todo declarar correctamente tus ingresos tributarios y contribuir también al sistema. La próxima vez que escuchen cuarta categoría, recuerden que no es solamente un tipo de impuesto, sino es una forma de ejercer su profesión con independencia, con responsabilidad, sin subordinación. Ahora, ¿quiénes están afectos? Que también es una gran pregunta cuando hablamos de renta de cuarta categoría, ¿no? Cuando hablamos de quiénes están afectos, ahora que ya entendemos qué es la renta de cuarta categoría, toca hacernos una pregunta. ¿Quiénes están obligados o afectos a pagar este impuesto? ¿Qué es lo que ya habíamos hablado hace un momento, pero vamos a repetirlo para que nos quede claro? Por acá me hicieron una pregunta, creo. Consulta. ¿Debe emitir recibo por honorarios el director? Y ya, es una buena pregunta. Depende también del vínculo que tenga el director con la empresa. La respuesta es no siempre, porque el director no emite recibos por honorarios solamente por ser el director, porque el cargo de director no es un trabajo independiente, sino, como les decía, una función societaria. Entonces, claro, casos posibles donde, por ejemplo, el director solo está en su cargo societario, ¿no? Por ejemplo, cuando integra al directorio, cuando recibe dietas de director, que es lo que se llama el pago que se le da por cada sesión de directorio que existe y el director asiste, es una dieta que se le establece y aquí no emite recibo por honorarios. La empresa paga la dieta y aplica la retención correspondiente como renta de segunda categoría según el caso, conforme al criterio de SUNAT. No los quiero confundir, pero más o menos esa es la figura. No existe ningún tipo de relación laboral ni tampoco prestación de servicios independientes, porque como les decía, es un cargo societario. Ahora, un director que además de ser director presta servicios profesionales, sí debe emitir recibos por honorarios. Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que el director asesora legalmente, ¿no? O si el director es contador, a veces asesora de forma a que la contaduría se lleve correctamente, ¿no? Entonces, en esos casos, por supuesto que sí debe emitir recibos por honorario y por supuesto que se trata de una renta de cuarta categoría y debe estar claramente separado del rol del director. O sea, siempre tiene que estar súper alineado. Muy bien. Excelente. Entonces, de acuerdo con la SUNAT, volviendo al tema que nos traía a colación en esta presentación, creo que mi laptop se va a morir y yo moriré con ella. Creo que no, todavía aguanto un poquito más. De acuerdo con la SUNAT, deben pagar impuestos de renta de cuarta categoría todas las personas que reciben ingresos por trabajo individual e independiente, es decir, sin relación de independencia. Esto quienes incluyen, ya les he dicho, profesionales de arte, ciencias, técnicos, artistas, todos, ¿no? Y ahora, como les decía también, hay un grupo muy importante que son los trabajadores del trabajo, modalidad de contrato, de administración de servicios, que es el CAS, ¿no? Eso no es planilla, no es planilla como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ser parte de la cuarta categoría no es una desventaja, sino que significa que eres un profesional o técnico independiente que genera ingresos por su talento, ¿no? Y su esfuerzo personal, porque también ser independiente es un esfuerzo muy importante que hay que reconocer. Y ahora que ya hemos también visto y sabemos quiénes están afectos a la renta de cuarta categoría, vamos a ver lo que nos importa, ¿no? ¿Qué impuestos pagan las personas que trabajan de manera independiente? Cuando tú emites un recibo por honorarios, una parte de ese ingreso debe ir al Estado. Y eso es lo que se le llama, lo que estamos revisando, que es el impuesto a la cuarta categoría, ¿no? Y de hecho, este impuesto tiene una tasa vigente del 8% y se aplica sobre el monto que cobras por tus servicios. Eso significa que de cada 100 soles que tú ganas, 8 soles se destinan al impuesto y este pago puede realizarlo o bien la empresa que te contrata a través de una retención
o tú mismo, si no te han retenido, haciendo el depósito directamente al SUNAT, ¿no? Ahora, ojo, aquí hay algo muy importante que son las suspensiones que las vamos a ver en su debido momento. Pero si tus ingresos no superan un monto que se define anualmente, me parece que el año pasado fue 40.250, algo por ahí, no estoy tan segura de la aproximada, pero eso se define anualmente. Puedes pedirle a inicios de año o en el momento que tú lo creas conveniente a través de la página de SUNAT, no puedes pedir la suspensión de la retención del 8% para que te paguen el monto completo sin descuento. Entonces, el trabajador independiente aporta 8% de sus ingresos a la SUNAT, salvo que tenga esa suspensión vigente, ¿no? Ese impuesto no solo cumple la función tributaria, sino también te permite demostrar ingresos, recuerden, formales y fortalecer también su historial como profesional independiente. Y ya me mencionaste eso de las retenciones. Me interesa, porque yo, mira, ¿sabes qué? Una que otra vez que de repente me llaman algunos amigos, y no es que yo genere, digamos, impuesto de cuarta categoría cada rato, que sea empleador, que sea empleador independiente. Ok, no hay ningún problema. SUNAT te dice, ¿sabes qué? Puedes hacerlo y yo te voy a dar un ayudín. ¿No? Ayudín en el Perú es una ayudadita. Entonces, la suspensión de retenciones es un impuesto que da la SUNAT para que no te descuenten el 8% cuando emitas tus recibos por honorarios. En otras palabras, si tú sabes que durante el año no vas a ganar mucho dinero a través de esta categoría, puedes pedirle a SUNAT que te lo, digamos, que te lo perdone, ¿no? Que te lo perdone es un decir, pero que no te retenga el impuesto, ¿no? ¿Y quiénes pueden pedirlo? Personas que proyecten ganar menos de lo que establece SUNAT cada año. Hay un monto límite que establece SUNAT cada año y sirve para asegurarse que solo las personas con ingresos bajos o moderados puedan acceder a este beneficio. Si no superas ese monto, no tienes obligación de adelantar el impuesto tampoco. ¿Cómo es el trámite? Entran a la página del SUNAT, ¿no? Con su clave SOL, buscan suspensiones de retenciones en el buscador de cuando ingresan a su plataforma de SUNAT, y si cumple los requisitos, el sistema lo aprueba automáticamente. O sea, no tienes que ir a SUNAT, no tienes que ir a hacer cola, sede física, CIRRUT. Eso se hace cada año porque el monto varía, depende de cada año. No estoy segura cuánto será este año, de repente creo que son 43.000, 45.000, porque la UIT ha subido y mucho depende también de la UIT, pero eso sí varía cada año y tiene que hacerse cada año. Si ya lo hiciste una vez, no tienes que volver a hacerlo. Por ejemplo, si lo haces en enero, no tienes que volver a hacerlo en junio. Solamente guarda bien tu constancia, porque a veces las empresas te generan de repente la retención de forma automática y tú con eso puedes demostrar que tú tienes la suspensión de retenciones para que te paguen completo. Eso es algo también muy importante, ¿no? Si proyectan de repente ganar menos de lo que dices un año en el año, pueden cobrar el monto total sin descuento del 8%. Entonces, la suspensión de retenciones es una herramienta para los trabajadores independientes con ingresos bajos o moderados que evitan que les descuenten el 8% del impuesto a la renta. Recuerden que pueden tramitarlo en línea y les permite recibir sus ingresos completos durante el año, ¿no? Y ahora, declaración y pago anual. ¿Qué pasa si nadie me retuvo el impuesto del 8%, que es lo que la mayoría pasa? Y pregunta, ¿no? Y hemos visto que el trabajador independiente paga un 8% de impuesto por renta de cuarta, pero surge la pregunta, y en ese caso, si ustedes han excedido el, digamos, monto anual que proyecta SUNAT, ustedes mismos, si es que no, de repente las empresas que les han pagado han ejecutado la retención, deben ustedes mismos declarar y pagar mensualmente a SUNAT. Porque como contribuyentes de renta de cuarta están obligados a presentar sus declaraciones mensuales anuales. Declaraciones mensuales cuando no te hayan hecho retenciones del 8% y hayas ganado obviamente más del monto permitido por la SUNAT. Por eso, ustedes tienen ahí el formulario que tienen que usar, ¿no? Usan su visión descargable y en este formulario declaran cuánto ganaron en el mes y calculan el impuesto correspondiente, ¿no? Entonces, si sus ingresos son bajos,
y tienen su pensión vigente, ya no están obligados obviamente a hacer esta declaración mensual porque la SUNAT entiende que no superan el monto anual para tributar, pero si te das cuenta que a final de año ganaste más de lo que habías proyectado en cuarta categoría, enhorabuena, ¿no? Felicitaciones, pero no te olvides de declararlo a SUNAT porque luego vienen las retenciones y luego finalmente las ejecuciones coactivas, ¿ya? Que son las ejecuciones coactivas cuando SUNAT verifica tu cuenta bancaria y fácate, te embarga tus cuentas. No quiero que les pase a ninguno de ustedes eso porque es sinceramente muy desagradable. He tenido ocasión de trabajar de cerca con algunos amigos y es terrible, ¿ya? De un pronto un día se levantan y sus cuentas están en cero. Es impresionante. Ahora, habiendo visto la renta de cuarta categoría, ya que es un punto bastante importante e interesante, vamos a ver cómo se aplica el descuento del 8%, que es un ejemplo sencillo, no es nada del otro mundo. ¿Qué nos dice el ejemplo? A ver, vamos a darles unos, mientras yo traigo mi laptop porque se está muriendo mientras que yo traigo el cargador de la laptop porque se está muriendo, quiero que ustedes lean este ejemplo, por supuesto que ya tienen todo ahí, ¿no? Pero que me digan qué tal les parece el ejemplo, si es que está bien, si es que lo que hemos proyectado está correcto y por supuesto que me lo coloquen en el chat. Mientras, yo voy a traer el cargador de la laptop porque si no se va a morir, ¿ya? Dice menor de 48.000, muy bien, ahí Santiago nos ha dado el dato. Ok, excelente. A ver, les voy a dar en lo que tardo traer el cargador para que ustedes puedan leer y puedan colocar en el chat qué opinión tienen de este caso. A ver, chicos, me preocupan. No veo ninguna respuesta en el chat. No me preocupen, porque si no nos quedamos acá hasta las 10 de la noche, ¿no? A ver, yo les voy a explicar un poquito el ejemplo para que no se me asusten, ¿ya? No es nada del otro mundo, no se tienen que asustar. Esto va a venir en su examen, así que tienen que saber. A ver, en la presentación tenemos a Juan Donaire. Ya Juan Donaire es el contador de una empresa y trabaja de forma independiente. Juan emite recibo por honorarios, como hemos hablado, para la empresa Cisne SAC, que es una sociedad anónima cerrada, por un servicio que vale 5.000 soles. Lo primero que ustedes tienen que hacer, si fueran Juan, es identificar el monto que vas a cobrar, que son los 5.000 soles. La empresa pertenece, según los que nos dicen, al régimen general. Entonces, como pertenece al régimen general, normalmente las empresas de régimen general actúan como agentes de retención. ¿Eso qué quiere decir? Que si ven que tienes un recibo por honorario de 5.000 soles, lo más probable es que te retenga el 8% para entregarlo a SUNAT. Ahora, para saber cuánto le van a retener, ya se calcula el 8% de 5.000 soles, que son 400 soles. Eso significa que la empresa le retiene 400 soles y lo paga directamente a SUNAT en nombre de Juan. Finalmente,
el monto se le resta los 400 soles y quedaría 4.600 soles. Ahora, la gran pregunta, ¿qué pasa si Juan quiere que le paguen los 5.000 soles? ¿Qué debió haber hecho antes de emitirle el recibo por honorario? Que fue lo que hemos hablado hace un minuto. La suspensión de retención de cuarta categoría, porque así, si es que fuese de repente entendiendo que no hace trabajo consecutivo, es algo esporádico, dependiendo de lo que haga Juan en el año, debería tener la suspensión de retenciones de cuarta categoría, que es un paso súper sencillo que se hace a través de la plataforma de SUNAT con tu clave SOL. Entonces, el 8% no es un descuento, sino es un adelanto del impuesto que se le paga a SUNAT que lo hace la empresa por ser agente de retención. Que el trabajador independiente tenga a bien recibir todo su dinero, tiene que evaluar, por supuesto, en el año cuánto es lo que va a proyectar para poder emitir su suspensión de retención. Entonces, cada vez que ustedes emiten un recibo por honorarios, el 8% que les retienen es un adelanto de su impuesto de la renta. Si no tienen suspensión, se la van a descontar. Entonces, yo les recomiendo que ustedes, si es que son independientes, revisen ese tema, porque es muy importante. Luego vienen las sorpresas. Es importante también cómo funciona este cálculo. Es muy importante. Si nos queda tiempo, que yo creo que no, yo creo que lo vamos a dejar para la última clase, para yo entrar a mi plataforma de SUNAT y enseñarles cómo se hace, si es que alguno no lo sabe, la suspensión. Porque en realidad la suspensión es algo súper sencillo, lo podemos hacer para que ustedes lo puedan entender mejor. Presentar la suspensión de cuarta realizada 24 horas antes de emitir las ideas por honorarios. Perfecto, excelente. Las instituciones públicas pueden ser agentes retenedores. Es una muy buena pregunta, ¿ya? ¿Las instituciones públicas pueden ser agentes retenedores? Sí, claro que pueden ser agentes retenedores cuando la ley lo establece expresamente, ¿no? Porque un agente que retiene es quien por mandato legal debe, digamos, retener un tributo al momento de pagar un ingreso y luego entregarlo al Estado. En el Perú, tanto entidades privadas como públicas pueden ser agentes retenedores. Ahora, ¿las instituciones públicas pueden ser agentes retenedores? Sí. ¿Cuáles son los casos más comunes? De repente, retención de renta de cuarta categoría en entidades como los ministerios, las municipalidades, que también tienen personas que les brindan servicios, ¿no? A través de los recibos por honorarios. Entonces, si retienen el impuesto de la renta de cuarta categoría, ¿cuánto pagan? Puede ser a través de honorarios profesionales o servicios independientes, y ahí sí actúan como agente de retención frente a SUNAT. Así que claro que lo pueden hacer, por supuesto que sí. Muy bien. Ahora, habiendo visto la renta de cuarta categoría, tenemos 26 minutos para revisar la renta de quinta categoría. Ya, la renta de quinta categoría es una renta mucho más sencilla, al menos para mí, porque siento que todo el peso se lo lleva el empleador. Y por supuesto que corresponde, como vimos en su momento, a los ingresos que recibe una persona por trabajar en relación de dependencia, es decir, ¿cuándo qué? A ver, vamos a ver, ustedes me van a ayudar aquí, ¿ya? Ustedes me van a ayudar aquí. ¿Nos puede dar un ejemplo de atención de corte categoría para poder revisarlo? Yo les he dicho que al final de la clase, si es que nos queda tiempo, o la próxima vamos a hacer un ejemplo de suspensión para poder evidenciarlo ahora. Ejemplo de retención de cuarta categoría para poder realizarlo. Yo creo que no nos va a dar tiempo, pero déjenme ver el tema de los tiempos, porque también tenemos que avanzar con renta de quinta. A ver, Juan de Dios dice cuando hay subordinación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que hemos hablado? Lo hemos hablado desde la primera clase, recuerdo. Corresponde a los ingresos que recibe una persona por trabajar en relación de dependencia. ¿Cuándo uno está en relación de dependencia? Juan de Dios ya lo dijo, cuando hay subordinación, que es lo más importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Cumple horarios, dice, muy bien, Verónica. ¿Qué más? Recuerden que son 3 elementos condicionales. Remuneración en efectivo en especie. Muy bien. Recuerden que eran 3.
que se dé el servicio de forma personal, que haya una relación de subordinación y había una más, que se le pague un sueldo o un salario, ¿no? Entonces, es algo que nosotros hemos visto en las anteriores clases y por supuesto siempre es bueno recordar, porque aunque ustedes no lo crean, uno falla mucho en eso, en el tema de la relación de dependencia. Entonces, si trabajas en planilla, mejor dicho, recibes, así de sencillo, renta de quinta categoría. Trabajadores de empresas privadas, entidades públicas, colegios que cobran mensualmente su salario, todo eso son ejemplos de renta de quinta categoría. El impuesto de esta renta, no como en el caso de la cuarta, no es que lo pague directamente el trabajador, sino que la empresa lo descuenta y lo deposita en su NAT cada mes. Al final de año, ese impuesto se calcula de forma anual, tomando en cuenta todo lo que el trabajador ganó durante ese año. Y aquí tenemos, me parece, un cuadrito sobre que la renta de quinta categoría es la que se genera cuando una persona trabaja para una empresa o institución y cuando hay una relación de dependencia porque el empleador fija condiciones como las que hemos revisado. Si trabajas en una empresa privada, en una municipalidad o en un colegio y recibes un salario mensual, estás en quinta categoría. También están en quinta los trabajadores administrativos, los operarios, los docentes contratados o cualquier persona que firme un contrato laboral y recibe boletas de pago, ¿no? Y en esta categoría se considera todo lo que la persona recibe como pago por su trabajo, entiéndase sueldos, gratificaciones, asignaciones, comisiones, entre otras situaciones. Entonces, esos ingresos sí pagan impuesto a la renta, pero la buena noticia es que las empresas lo descuentan, bueno, digamos buenas entre comillas, ¿no? Lo descuenta automáticamente y lo paga directamente a su lado, o sea que tú ningún trámite tienes que realizar. Ahora, no todo se va para quinta como revisamos al inicio. Por ejemplo, la CTS no está afecta a quinta. Las indemnizaciones por despido tampoco están afectas a quinta, los menos. Entonces, si trabajan en planilla, su empleador es quien tiene que encargarse de retener y pagar el impuesto y ustedes reciben su sueldo ya con todos los descuentos aplicados, ¿no? Y la renta de quinta categoría es, digamos, aquella que la empresa va a descontar cada mes una parte de su salario y la va a entregar directamente a su NAT como impuesto a la renta, ¿no? Si María trabaja en una empresa y gana 3.500 soles al mes, la SUNAT, o mejor dicho, la empresa, calcula cuánto impuesto le corresponde, lo descuenta y lo paga directamente a su NAT. Así María no tiene que hacer, entre comillas, ningún trámite. Entonces, la renta de quinta, nuevamente, solamente trabajadores en planilla y se paga directamente desde las empresas a su NAT. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo tenemos a una compañera, ¿no? Un compañero, Carlos, que es médico independiente, que atiende por su cuenta. ¿Lo va a pagar él? Bueno, si es que tiene que pagar cuarta categoría, o lo va a pagar la empresa. ¿Ustedes qué dicen? Si tenemos a Carlos, que trabaja bajo planilla, o mejor dicho, Carlos que trabaja como médico independiente, y mente ya está volando, y atiende por su cuenta. ¿Lo paga él mismo o lo paga la empresa? ¿Qué dicen ustedes? Fernanda me dice él mismo. Muy bien. Si Andrea, por ejemplo, es asistente en una empresa de marketing, lo más probable es que la empresa le descuente y lo pague a su NAT. Entonces, es algo muy importante como para poder reconocer, que yo sé que son ejemplos sencillos, pero es importante saberlo. La renta de quinta categoría ya no solo se aplica al sueldo mensual que recibe un trabajador en planilla, sino también a otros ingresos que provienen de su trabajo. Por ejemplo, ya les he dicho, sueldos, gratificaciones, bonos, comisiones, retribuciones de socios, hasta participación en utilidades, porque cuando los trabajadores de una empresa privada reciben un porcentaje de las ganancias al cierre del año, también todos esos montos forman parte de la renta de quinta categoría y están sujetos al impuesto a la renta, el cual la empresa descuenta, recuerden, automáticamente y paga directamente a su NAT. Entonces,
La retención de quinta categoría. ¿Ya? La retención del impuesto de quinta categoría se aplica cuando el trabajador gana 1.800 soles o más al mes. Este monto puede variar ligeramente según el sueldo total y los descuentos permitidos por ley. De hecho, el empleador es quien, recuerden, está obligado a tener el impuesto y lo descuenta automáticamente de una parte del sueldo del trabajador y lo paga SUNAT, ¿no? Entonces, si una persona gana 1.000 soles mensuales, el empleador lo que tiene que hacer es calcular la retención según el ingreso total anual y realizar el descuento correspondiente. Así el trabajador no tiene que hacer el pago directamente porque la empresa se encarga de cumplir con esa obligación. Y lo digo y lo recalco porque tengo empresas con las cuales he trabajado, son mayoría MIPES, que les decían a los trabajadores, tú mismo tienes que pagar tu retención de quinta categoría. Entonces, por eso lo repito y se los comento porque hay situaciones que uno no sabe. ¿Ya? Suceden. Estamos en, como les dije en la primera clase, Perulandia. Acá todo, de todo se puede ver. O sea, uno ya no se puede sorprender. Entonces, a partir de 1.800 soles mensuales, el empleador empieza a retener el impuesto de quinta categoría y lo paga directamente a SUNAT. Ahora, este es un ejemplo práctico, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahorita es recordar primero que la quinta categoría es la que proviene del trabajo dependiente. ¿Qué es lo que nos dice el ejemplo? Por ejemplo, tenemos un trabajador que se llama Carlos, ¿ya? Y aquí he hecho la actualización de la UIT porque recuerden que la UIT ha cambiado. Antes era 5.350 y para enero de 2026 es 5.550. Entonces, tenemos este ejemplo que el trabajador se llama Carlos y su ingreso anual bruto es de 85.000 soles. Y aquí necesito que entiendan bien dos cosas. Primero, cuando dice ingreso anual bruto, significa todo lo que Carlos ganó en el año. No solo el sueldo mensual, sino también conceptos como gratificaciones y otros ingresos afectos que formen parte de su renta del trabajo. ¿Ok? Segundo, en quinta categoría, el cálculo que hacemos aquí es anual. Aunque en la realidad el trabajador le descuentan mes a mes, el impuesto se determina mirando el año completo y luego se prorratea o ajusta en las retenciones. Entonces, nuestro punto de partida es la renta bruta anual que corresponde a 85.000 soles. ¿Por qué se restan 7 UITs? Porque, y este paso es clave, porque muchos creen que SUNAT cobra impuestos desde el primer sol y no es así. La ley permite una deducción fija para rentas de trabajo de quinta categoría, es decir, se deducen 7 UIT. Esta deducción funciona con un mínimo no imponible, es decir, una parte del ingreso que se considera necesaria y por eso no se grava. Entonces, antes de aplicar las tasas, la ley dice primero, réstale las 7 UITs. Y aquí viene lo más importante, que la UIT cambia. Para el año 2026, por ejemplo, la UIT vale 5.550. Entonces, calculamos cuánto valen 7 UITs en 2026, que estamos en este año. 7 UIT son 38.850. Y ahora aplicamos la deducción al ingreso bruto anual. No se preocupen que este ejemplo lo van a tener ustedes. Y si tienen dudas después, me lo pueden hacer saber. Ya no hay ningún problema. Yo los puedo ayudar con ese tema. ¿Ya? Entonces, aplicamos la deducción al ingreso bruto anual, que son 85.000 menos 38.850, y queda el monto que ustedes pueden ver aquí, que son los 46.150. Este resultado ya no es renta bruta, es el resultado, digamos, es la base sobre la que sí vamos a pagar el impuesto, que se llama renta neta imponible. ¿Por qué neta? Porque ya descontamos la deducción legal. ¿Y por qué imponible? Porque esta es la base sobre la que sí se aplican las tasas. Ahora, aquí abajito en el cuadro hablamos de tasas progresivas. Y aquí viene lo que más confunde, porque en quinta categoría no se aplica una tasa a todos. Una sola tasa para todos no es así. Se aplica por tramos como una escalerita. Progresivo significa que a medida que aumenta el ingreso, suben las tasas, pero ojo,
suben por tramos, no sobre todo el monto. Acumulativo significa que se calcula tramo por tramo y luego se suma el impuesto de cada tramo. Yo sé que puede ser un poquito confuso, pero digamos que en este ejemplo, como la renta neta imponible de Carlos no es tan alta, porque son 46.150, solo entra en los primeros tramos que pueden ver aquí, que es el de acá. ¿No? ¿Dónde está? El de acá. Entonces, cálculo del primer tramo, que es hasta 5 UIT al 8%. Primero, identificamos el límite del tramo. El primer tramo dice hasta 5 UIT. Como estamos en 2026, calculamos 5 UITs, que es 5 por 5.550, 26.750. Entonces, de la renta imponible de Carlos, los primeros 27.750 se graban con 8%. Calculamos el impuesto del primer tramo, ya que son los 27.750 por 8%, y tenemos, obviamente, 2.220, que es el impuesto del primer tramo. Ahora, esto no significa que Carlos paga 8% de todo. Significa que solo esta primera parte de su renta neta paga 8%, ¿no? Entonces, como el impuesto es progresivo y acumulativo, sumamos lo calculado en cada tramo y podemos entender que el total es 4.796. Y ahora, ¿cómo se paga esto en la práctica? Bueno, lo más realista es que Carlos no va a ir a pagar este monto de 4.796 en un solo pago como si fuera una multa, sino que en quinta categoría normalmente el empleador funciona como agente de retención. Es decir, el impuesto anual, como les decía, se estima que se divide para hacer retenciones mensuales aproximadas. Si durante el año, por ejemplo, cambia el sueldo, o los bonos, o las gratificaciones, también se hace un recálculo, no pasa nada. Entonces, al final del año, o en los últimos meses, suele haber en su mayoría regulaciones, ¿no? Regularizaciones en su lado. Entonces, a veces ven que en algunos meses les descuentan más y menos, porque se ajusta, digamos, la proyección anual, ¿no? Entonces, para que nunca se pierdan, más allá de la fórmula que hayamos visto, siempre quiero que recuerden 6 cosas. Primero, que se parte del ingreso anual bruto, todo lo que supuestamente el trabajador va a ganar en el año. Le restas las 7 UITs porque esa parte no paga impuestos, y lo que queda es tu renta neta imponible. A esa renta neta le aplicas las tasas por tramo que hemos visto y luego sumas los impuestos de cada tramo y obtienes el impuesto anual. En las prácticas, impuestos se pagan por retenciones mensuales y obviamente lo hace el empleado. ¿Ok? Entonces yo espero no haberlos confundido. Yo sé que a veces es un poco confuso, es un poco, digamos, por supuesto que no solemos entenderlo a la primera, pero recuerden que ustedes me tienen para las consultas de cada caso que requieran, y por supuesto que me encantaría hacerlo con pizarra y con Excel. Sin embargo, la hora es complicada porque tenemos 1 hora y media para tratar 2 temas potentes, ¿no? Y a veces he tenido que correr en esos temas. Entonces recuerden que pueden hacerme las preguntas que necesiten y todo lo que pueda conllevar a que ustedes tengan un mejor entendimiento, ¿no? A ver, tengo una pregunta por acá. Dice, cuando existen percepciones variables, por ejemplo, horas extras, ¿cómo se proyectan para su consideración en la proyección anual y para la proyección de la gratificación? Ya. Esa es una pregunta típica de consulta laboral, laboral tributaria, ¿ya? A ver, cuando existen ingresos variables, no se proyectan al azar ni por el último mes, sino en función del promedio razonable de lo percibido, perdón. Entonces, el empleador debe tomar las percepciones variables efectivamente pagadas, calcular el promedio mensual y proyectarlas para los meses restantes del año. Ese es el criterio aceptado por la SUNAT. Ahora, ¿cómo yo he visto que se hace en la práctica? Primero, sumas las horas extras, u otra variable que, digamos, pagadas hasta el mes del cálculo, divides entre el número de meses trabajados y ahí vas a obtener el promedio mensual. Luego ese promedio mensual lo multiplicas por los meses que faltan del año e incorporas ese monto a la proyección anual.
no se incluye lo que es eventual, excepcional o no recurrente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos horas pagadas de enero a abril, 1.200 soles, los meses trabajados son 4, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. Entonces, tienes 4 meses trabajados y tu promedio mensual va a ser 300 soles. ¿Cuántos son tus meses restantes? 8 meses. Y tu proyección, 2.400. Entonces, ese monto se suma al sueldo proyectado para calcular el impuesto de renta anual, ¿ya? La regla legal, normalmente, porque siempre tributario está relacionado al legal, es que para que un concepto se considere variable, primero tiene que ser computable para la gratificación. Y debe haberse percibido al menos 3 veces y en el semestre correspondiente, porque no se proyecta hacia adelante, sino que se promedia lo que ya se ha ganado. Entonces, siempre es bueno reconocer eso y ojo que hay errores comunes que te ponen en riesgo ante SUNAFIL, que es justamente proyectar las horas extra futuras para la gratificación o usar solamente el último mes para el impuesto a la renta. También lo he visto. Y ojo, eso es también fiscalización por SUNAT, no solamente por SUNAFIL, si en algún caso no es tema laboral. ¿Ya? Entonces, los conceptos variables se proyectan para el impuesto de renta anual, pero solo se promedian, no se proyectan para la gratificación. ¿Ya? Entonces, si queda duda, pregunta, consulta, recuerden que al final van a tener mi LinkedIn y yo con mucho gusto los puedo ayudar y los podemos ver en ese caso, porque la hora es cruel. Tenemos 7 minutos nada más para terminar la clase. Entonces, vamos a seguir, ¿ya? Ahora, ya para finalizar, quiero ver si hay alguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más. Entonces, ya para cerrar, quiero que se queden con una idea muy clara. El impuesto a la renta no es solamente un cálculo, es una herramienta de control y fiscalización del Estado. Entonces, hemos visto que el impuesto no depende únicamente de cuánto se gana, sino de cómo se genera el ingreso. Recuerden todos los tipos de impuesto a la renta que hemos visto. Y esa distinción no es teórica, sino que es la base sobre la cual SUNAT y SUNAFIL te fiscalizan. SUNAT revisa si el ingreso está correctamente declarado y si el impuesto fue bien calculado. Eso es lo que revisa SUNAT. SUNAFIL te revisa si la forma de contratación coincide con la relación laboral o con la realidad laboral. Entonces, cuando ambas entidades cruzan información porque lo hacen, los errores salen a la luz. Por eso entendemos que la relación laboral pesa más, que es lo que veíamos en un inicio, que el nombre del contrato. Puedes llamarlo servicios, puedes llamarlo locación, consultoría, pero si hay subordinación, si hay horarios, si hay órdenes y demás, para SUNAT y SUNAFIL estamos ante quinta categoría y relación laboral en este caso, ¿no? Entonces, hemos visto que el cálculo del impuesto sigue una lógica clara. Primero se protege un mínimo vital con las UITs y luego se grava el excedente de forma progresiva, ¿ya? Y aquí viene lo más importante para ustedes, que son probablemente futuros gestores de recursos humanos, de repente abogados laboralistas, contadores, no lo sé. Una mala clasificación tributaria no solamente genera reparos en SUNAT, sino también multas laborales y desautorizaciones de contrato, que son contingencias fuertes con procesos judiciales. Recuerden, yo soy la viva voz de que los procedimientos judiciales son una contingencia bastante fuerte. De hecho, hoy les voy a contar otro caso. Hoy llegamos y teníamos un caso de un trabajador que le habían hecho contrato por suplencia, pero luego de que la persona a la cual estaba supliendo regresara, el trabajador siguió laborando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ustedes que son ya expertos en derecho laboral, pueden decirme qué es lo que conlleva que un contrato por suplencia siga estando activo una vez que la persona a la cual está supliendo al trabajador se reincorpore a su jornada sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, eso es una desnaturalización de contrato a viva voz y las contingencias laborales son fuertísimas, no se imaginan. Entonces, entender bien también la forma de contextualizar el tema de los contratos y las formas de ver el tema de los impuestos va a ayudarlos mucho a tener una forma de prevención legal fuerte. Yo sé que a veces es complicado, ¿ya? Pero yo sé que ustedes
probablemente ya lo conozcan, tal vez más que yo. Entonces, pueden evitarse una multa con una correcta lectura de la realidad, ya tanto a nivel de SUNAT como a nivel de SUNAFIL. Entonces, yo me estoy quedando un poco sin voz, porque yo el día de hoy he tenido muchas sesiones de reunión sobre los casos que estamos viendo. Así que quédense con esto. Ya no estamos aprendiendo solamente números, sino criterios. Y de hecho, hay una particularidad que a mí me gustaría enseñarles a ustedes antes de irme. Ya, por supuesto, Santiago se quedó indeterminado. Bueno, se va a quedar indeterminado. Nosotros queremos transar ahí, hacer una transacción extrajudicial para los que conocen, pero no sé si se logre, ¿ya? No sé si te voy a lograr. Hay una página muy interesante que, espérenme, les voy a compartir mi pantalla en este último tiempo que me queda. Ya, hay una página muy interesante que probablemente si son eruditos en la materia o quieren ser eruditos en la materia del derecho laboral, les puede funcionar mucho. Es como el SPIG, ¿ya? Yo de hecho hoy día la he usado y por eso es que me he acordado que debía enseñárselas. Es jurisprudencia sistematizada. Entonces, a veces, cuando somos, digamos, abogados, litigantes, o estamos viendo temas de litigios, ya sea laboral, o sea, cualquier otro nivel de derecho, estoy hablando de Perú, podemos consultar esta jurisprudencia sistematizada. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta página del Estado, porque es una página del Estado, lo que te puede ayudar es a tener mayor entendimiento de las situaciones que tal vez han surgido antes y que tú estás viendo en la actualidad. Me explico. Por ejemplo, a mí me llega el caso del contrato por suplencia y yo quiero ver de repente alguna información que me pueda ayudar a dar una luz para tal vez de repente resolver el procedimiento o qué es lo que opinan los jueces al momento de ver casos parecidos, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es acá colocar lo que quieres buscar, el tipo de caso que quieres buscar, pero también tienes ejecutores vinculantes, que son sentencias que marcan un precedente de cómo se ha resuelto en anteriores ocasiones. Y tienes de todo: civil, contencioso, administrativo, penal, laboral, de todo, de todo. Y si ustedes siguen por acá chismeando, no pueden encontrar un montón de información que es bastante necesaria si es que probablemente son gestores de relaciones laborales o de repente son abogados laborales o quieren serlo en algún momento. ¿Ya? Entonces es una página bastante interesante que yo sinceramente la he recordado hoy porque no la estaba usando mucho y se las dejo en el chat para que ustedes la puedan revisar cuando les sea el caso. Entonces, yo espero que la clase les haya sido fructífera. ¿Ya? Recuerden que si ustedes tienen dudas o quieren algún alcance adicional, me pueden escribir con total confianza al LinkedIn. Igual creo que no sé si tienen ustedes un grupo en WhatsApp, creería que sí. También le pueden decir a Félix que me quieren hacer alguna pregunta y con Félix podemos coordinar el tema de las preguntas y las acotaciones. Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana para finalizar la clase de estas 5 sesiones. ¿Ya? Entonces, espero que les haya gustado la información y recuerden que yo siempre voy a tratar de traerles algunos datitos que por ahí probablemente no los utilicen ahora en el acto, pero en algún momento yo sé que lo van a usar y lo van a agradecer. ¿Ya? Así que espero, gracias a ti, Santiago, por estar en la clase y mantenerte tan activo. Así que nada, yo los veo el día de mañana, espero con mejor voz y le doy el pase a Félix para que pueda terminar el curso.